gracias por tu palabra. Señor, yo pido que me ayudes a no solo comunicar, sino que uses tu palabra y mis palabras para avivar el corazón conforme a las promesas. Que suceda algo en nuestro espíritu, en nuestro corazón, a partir de ahora, Señor, para cumplir tus propósitos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hace 8 días comencé a hablar del poder del propósito y vamos a abrir la Biblia en Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16 dice, porque en Él, es decir, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Diga conmigo, yo fui creado por Él y para Él. Esto nos da un propósito. Dios tiene un propósito para todos sus hijos, todo su pueblo, todo su pueblo. Él tiene un propósito para cada cristiano. Tu propósito le da sentido y rumbo a la vida, lo cual produce la motivación y el empuje necesario para cada día. Cuando uno no conoce o no entiende el propósito, o lo pierdes de vista, como yo explicaba la semana pasada, que hay momentos donde uno lo pierde de vista, ¿verdad? Eso genera confusión, tristeza, desánimo, apatía. Entonces, conocer y vivir el propósito de Dios en tu vida te ayudará a sentirte más feliz y a experimentar satisfacción, sobre todo cuando se ven cumplidos los sueños y las metas que Dios nos da. Entonces, hermanos, cuando conocemos el propósito de Dios, esto nos da sabiduría para saber dirigir nuestras fuerzas, nuestras energías y no desperdiciar tiempo ni recursos. Ahora bien, el propósito de Dios siempre es bueno, aunque no siempre es fácil. Esto lo repito porque es algo que tenemos que masticar. El propósito de Dios siempre es bueno, pero no siempre es fácil. Vemos, por ejemplo, a Jeremías. Si usted ha leído Jeremías, usted se da cuenta que cuando Dios lo llama a su propósito, él se resiste. Él dice que está muy joven, él no quiere. Y ya después que acepta el plan de Dios, hay un momento donde él quiere renunciar. Él dice, yo quise resistirlo, pero no pude, porque tú fuiste más fuerte que yo. Tú me sedujiste y me venciste, oh Jehová. Esto es un ejemplo de que a veces el plan de Dios para ti va a ser difícil, pero es bueno. Dígalo conmigo, el plan de Dios es difícil a veces, pero es bueno. Vemos a Jonás, que tampoco quiso de momento recibir el propósito de Dios. Y él quiere huir. Si usted ha leído Jonás, también sabe la historia. Él quiere huir. Él dice, yo no. Pero tampoco logra escapar del propósito de Dios. Dios trata con él. Al final él se rinde y termina cumpliendo el deseo del Señor. Así que mira, por un lado, si tú sabes de alguien o conoces a alguien en el espejo que anda corriendo, huyendo del propósito de Dios, no te preocupes. Dios se encarga. Dios se encarga.
Aún nuestro Señor Jesucristo, Él recibió con gusto el propósito del Padre. Lo vemos a los 12 años, hablando con los doctores de la ley. Y Él dice, yo para esto estoy, para los negocios, para los asuntos de mi Padre. Pero, llegado el momento, en la noche que iba a ser entregado, Él en el monte de Getsemaní, el monte de los olivos, Él suda grandes gotas de sangre por la angustia, y su oración era, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. O sea, Él estaba recibiendo tanta lucha que incluso llegó a pensar que si era posible que no viviera el propósito. Pero damos gracias a Dios que no se rindió, que Dios Padre le fortaleció. Así que esa es esperanza para ti. Si tú estás sufriendo y luchando por cumplir el propósito de Dios, puedes pedirle, Señor, fortaléceme, y Él lo hace. Cierre un momento sus ojos, siento la necesidad de orar. Señor, gracias. Yo no conozco quizás a todos los presentes, Padre, pero tú sí. Yo pido que quien esté luchando por continuar, porque siento que hay algunos aquí, no sé si es uno o dos, pero que han estado luchando con continuar en su vida cristiana. Has tenido pensamientos como, yo no sé si vale la pena ser cristiano. Yo no sé si vale la pena ser cristiana. Y hay una lucha muy fuerte en tu interior. En el nombre de Jesús yo hablo paz. Y pido al Espíritu Santo que fortalezca. Y abra tus ojos para que veas que son más los que están contigo que los que están en tu contra. En el nombre de Jesús. Amén. Hace 8 días yo le mencionaba que Dios tiene propósitos generales, y voy a mencionar 3, pero me voy a enfocar en el tercero. Y que los 2 primeros los voy a pasar rapidito, porque Dios me ha dicho que me enfoque en el tercero y que lo desmenuce. Los propósitos generales para todo cristiano, todo aquel que sea cristiano, todo aquel que sea hijo de Dios, hija de Dios, está llamado a estas 3 cosas. Número 1, a servir a Dios. Diga conmigo, servir a Dios. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué fuimos creados? Buenas obras. Hay obras que te esperan. Dice aquí, las cuales, estas obras, Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios tiene obras para ti. Dios tiene cosas, planes para ti, y ya están preparadas. La Biblia también dice que somos embajadores de su reino. Un embajador vive en un país diferente al que pertenece. Y él vive en ese país diferente para representar a su país de origen, a su nación de origen. Nosotros no somos embajadores de un país del mundo, somos embajadores del reino de los cielos y vivimos en este mundo para representar a Jesucristo, el Rey de Reyes. Ahora, esto nos puede generar muchas emociones, pero yo oro en el nombre de Jesús que traiga conciencia del privilegio y la responsabilidad que tenemos de ser embajadores del reino de Dios. Esto no significa que tenemos que ser perfectos, no, significa que tenemos que caminar como la Escritura nos lo enseña, y más adelante hablaré más de esto.
Entonces, usted y yo, y estas son para servir al Señor. O sea, un embajador está listo para servir, o debe estarlo listo. Jesús también nos enseña en los evangelios que Él nos ha dado ejemplo para servir. Él dijo: yo he venido para servir y no para ser servido. Cuando Él lavó los pies de sus discípulos, les dijo: ejemplo les doy, para que ustedes hagan lo mismo, para que se sirvan unos a otros. Entonces, si usted no está sirviendo a Dios y es cristiano de mucho tiempo, usted está frenando el propósito de Dios. Hay muchas maneras de servirlo, muchas. Lo podemos servir aquí en su casa, en este lugar, y lo podemos servir afuera. Cada cosa, escúcheme bien, cada cosa que usted haga consciente para el Señor es un servicio a Él. Desde darle quizás una propina a alguien. Wayne Myers dice que los cristianos no dan propina, los cristianos dan ofrenda. Es decir, un poquito más que la propina. Y esto es parte de servir al Señor. Entonces, este es el primer punto, un propósito general. Todos existimos para servir. Dígalo conmigo: yo existo para servir. Y estamos en tiempos de cambio, las reuniones se tienen que hacer diferentes y hay ministerios que ahorita no están funcionando. Algunos quizás van a tener que desaparecer, yo espero que sean los menos posible, pero también habrá otros que se tienen que crear. Y eso significa que vamos a necesitar manos. Vamos a necesitar personas, corazones dispuestos a servir al Señor. Si usted estaba sirviendo en un área donde ya no funciona por el momento, yo le animo a que esté dispuesto a servir a Dios en otra área. Porque esto de la pandemia va a seguir por un buen rato. Y no vamos a poder tener las reuniones como las hemos tenido el año pasado. Tendremos que seguir haciéndolo diferente, pero esto también es bueno. Bueno, propósito número 2, que es para todo mundo, está en Primera de Pedro. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Ya está por ahí? Vamos a leer el versículo 9. Dice: mas ustedes son linaje escogido, ustedes son real sacerdocio, ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios para, ahí está el propósito. ¿Para qué nos adquirió Dios? Para que anunciemos, diga conmigo: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, usted y yo tenemos el propósito de anunciar las virtudes de Dios. Yo pregunto: ¿cuántas virtudes tiene Dios? Pues anúncialas. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es perdonador, Dios es sanador. ¡Anúncielo! No nos quedemos callados. Busquemos la manera de comunicar esto a como dé lugar, de todas las maneras posibles. Invente lo que sea, pero comunique, anuncie las virtudes de Dios, porque para eso somos su pueblo, para eso Él nos compró con su sangre. Usted es cristiano para eso. Uno de los errores más grandes de la iglesia o de los cristianos es solo vivir su fe para sí mismo. No. Bueno, es que yo soy cristiano y estoy bien feliz, ¿verdad? Ahí en mi casa, con mi familia y con mi perro, no molesto a nadie, no le hago daño a nadie. Es más, no me hablo con nadie. Pues tache. Porque no es el objetivo. El objetivo es que usted anuncie, comunique las virtudes de Dios. Por eso es que inventamos todo lo que se pueda. El evangelio produce gozo a quien lo predica.
El profeta Isaías dice en el capítulo 52, versículo 7, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que le dice al pueblo de Dios, tu Dios reina. Busque personas para compartirles. Acuérdese que si usted no se lo propone, no sucede. Pero cada persona nueva con la cual usted empieza a tener contacto, Dios tiene un plan ahí. Mi esposa me decía, voy a ganarme a la maestra de canto de mi hija para Cristo. Dios mío, está conociéndola apenas. Yo acabo de ir al peluquero hace unos días, igual. Porque Dios nos pone en estos lugares. Después de que me cortó el cabello, le dije, déjame orar por ti. Porque me dice, es que la cosa está muy difícil. Digo, sí. Y a fin que ahorita no hay nadie, estás tú y yo y tu ayudante. Sí, me dice, y hasta le cerró a la puerta. A que nadie entrara. Y ahí nos pusimos y oramos. Porque para eso somos cristianos, para comunicar sus virtudes. Si usted alguna vez ha compartido el evangelio, sabe que predicar a Cristo causa mucho gozo. Y si usted no lo ha hecho, se está perdiendo de esto. Y esto lo hacemos en nuestro entorno, pero también en otras partes del mundo. Por eso es que somos una iglesia misionera. Porque hay mucha gente en otras partes del mundo que no conocen a Dios. Y no podemos quedarnos nada más de brazos cruzados. Bueno, le dije que iba a pasar estos dos propósitos rápido porque el tercero es el enfoque que Dios me dijo que hiciera. El tercer propósito es que seamos parte de su familia. Ahora, miren, algunos de ustedes han leído este libro y si no lo ha leído, cómprelo y léalo. No está barato, pero vale la pena. Es un libro que todos los creyentes debemos leer en algún momento. Es una vida con propósito. Esto salió hace muchos años ya, ¿verdad? Si a usted le interesa, lo puede pedir en la librería. Al final aquí está la librería y en esa sábana naranja. Y le hacen, porque esto hay que pedirlo, o sea, no están en existencia, hay que pedirlo, hay que dejar un anticipo, ¿verdad? Para que puedan traerle este libro que vale la pena leer. Y bueno, estas cosas que estoy mencionando aparecen aquí, dicho de otra manera. Pero este punto que Dios quiere que seamos parte de su familia. Ahora, ser parte de la familia de Dios abarca muchas cosas, pero la primera es que seamos parte de una iglesia local, como lo somos aquí. Que usted decida plantarse y ser parte de esta familia. Ahora, todo eso también tiene un propósito, pero el propósito final, escúcheme bien, el propósito final de ser parte de la familia de Dios está descrito en Apocalipsis capítulo 19. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 19. Estamos hablando del poder del propósito y cuando uno entiende para qué existe en Cristo y uno se activa en eso, uno tiene la suficiente motivación para vivir. Apocalipsis capítulo 19. ¿Ya está por ahí? Es el último libro de la Biblia. En el versículo 7 dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones. Ahí la palabra acciones habla de propósitos, de obras, de actuar. Acciones justas de los santos. Ahora, yo le dije que el tercer propósito general de todos es que somos parte de la familia de Dios. ¿Pero para qué? Para que lleguemos a este día glorioso, las bodas del Cordero. Dios me decía que hablara de esto y que profundizara un poquito más, así que lo más seguro es que no voy a terminar hoy.
Pero es indispensable que los cristianos de este tiempo comencemos a visualizar no solo las bodas del Cordero, sino la segunda venida de Cristo. Cristo vino la primera vez como hombre, como siervo, pero regresará por segunda vez como rey y soberano. Y esta es una de las verdades fundamentales del cristianismo. Los cristianos del primer siglo, de épocas pasadas, era su obsesión, la segunda venida de Cristo, porque para eso somos cristianos. Él nos salvó y nos lavó, nos compró para Él, para que terminemos con Él. Ahora, las bodas del Cordero. Para las mujeres no les es muy difícil sentirse la novia de Cristo. He estado en seminarios, me acuerdo una vez que a mi esposa le pidieron eso, que se volviera a vestir de novia, ¿verdad? Para ejemplificar esto en un evento de mujeres hace ya un montón de años, como 15 años o más. Y ella se vistió de novia y bueno, estaba la predicadora hablándole a las mujeres y de repente pone la marcha nupcial y ta 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 tan, ta 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 tan, y ven entrar allá mi esposa y no, pues ya sabrá el griterío de las señoras. Porque para las mujeres no es difícil. Las que están casadas ya más o menos tienen idea, las que no están casadas sueñan con ese día y las que no se han casado pues también. Pero de alguna manera la esposa de Cristo, como es una palabra femenina, a las mujeres no les cuesta mucho trabajo, pero a los machos, lomo plateado, pecho peludo, como que algo en nuestro cerebro no cuadra eso. Y es necesario que lo explique. O sea, no crea varón, macho peludo, digo que, ¿cómo era? Pecho peludo. Hombre, no crea que Dios le va a poner un velo con una coronita y un ramo de flores. Tranquilo, por ahí no va la cosa. ¿Por qué? Mire, la Biblia, toda la Biblia está llena de ejemplos que Dios usa de la vida cotidiana para que entendamos los propósitos eternos. Y si Él un día nos está invitando a sus bodas, es porque es un propósito eterno celestial y muy sublime. Pero Él usa el ejemplo de una boda para que entendamos de qué se trata. Entonces no pensemos en que nos van a vestir de blanco con un vestido ampón, señores y señoras. No va por ahí. Así que quítese eso de la mente. Mire, de acuerdo a la Biblia, vamos a tratar de entender. De acuerdo a la Biblia, Dios crea al hombre y después crea a la mujer, que es Eva. Se convierte en la esposa, la compañera de Adán. Pero fue creada ¿para qué? ¿Cómo es que le llama? ¿Qué es lo que dice Dios de Eva? A ver, mujeres, ayuda idónea. Entonces, ahí ya vamos entendiendo. La mujer fue creada como ayuda idónea, ¿verdad? De su marido. Ese es el propósito principal, ser ayuda idónea de su marido. Ahora, si esto lo ponemos al nivel de la iglesia, que somos todos, hombres y mujeres, estaremos en esas bodas para convertirnos en ayuda idónea de Jesucristo. Ahí no tiene nada que ver con vestido ampón, ni florecitas, ni tocado, ni maquillaje, ni uñas postizas. O sea, nada que ver con eso. Lo que Dios quiere es que la iglesia, o sea usted y yo, seamos la ayuda del Cordero de Dios. ¿Acaso Cristo necesita ayuda? No es que necesite ayuda, es que Él quiere compartir su reinado con nosotros. Entonces nos vamos a desposar. Ahora usa la palabra desposar otra vez.
el ejemplo de matrimonio, desposar, casar. ¿Por qué? Porque ese es el compromiso, o debería de ser el compromiso más alto y respetable que exista. Es un pacto. Y por eso lo pone igual. Por eso el apóstol Pablo dice, este es un misterio. Pero es más o menos entendiendo, por eso lo equipara. Dice, bueno, como así como se une un hombre con una mujer, así Cristo se va a unir con la iglesia, en el sentido de que haremos un pacto. Él hará un pacto. Bueno, ya lo hizo, de hecho, para que seamos para Él y Él para nosotros exclusivamente. ¿Y para qué? Para que la iglesia haga la función de ayudar o de colaborar en el reinado eterno de Dios, el Mesías, aquí en la tierra. Por eso es que dice que habrá bodas. Entonces no piensen vestido, no, piensen en el pacto. ¿Sabes qué? O sea, por eso la Biblia, qué bueno que también habla de ejército, así ya los hombres ya no nos sentimos tan mal, ¿verdad? Ya nos sentimos como que tan humillados. Habla de soldados, habla de sacerdotes, habla de reyes, porque todo eso son figuras de lo que representa la función o el propósito. Estoy hablando de propósito. Dios tiene como propósito que usted y yo le sirvamos en el futuro, en la eternidad. Seamos esa ayuda idónea. Ahora, la mujer fue creada para eso. La mujer también fue creada para que diera fruto con el esposo. Eso fue parte del plan, para que diera fruto con el esposo. Usted y yo como iglesia, como cristianos, tenemos ese propósito eterno para dar fruto con el esposo. Al estar unidos con Él, daremos fruto glorioso para Él. Y por supuesto, número 3, parte del propósito de una esposa en lo terrenal es que también disfrute el amor del esposo. ¿O no, señoras casadas? Están deprimidas, ¿verdad? Necesitan una renovación matrimonial. ¿Cuál amor? Dicen. Pero ese es parte del plan. La Biblia, cuando habla de los matrimonios, cuando habla de un gozo, de un deleite mutuo, del amor del esposo o la esposa. Entonces, si lo ponemos otra vez, bodas del Cordero, olvídese de vestido blanco y de coronita, como ya le dije. El propósito es ayudar, contribuir, dar fruto con el esposo, con Cristo, y disfrutar de su amor por la eternidad, de amarlo a Él y Él amarnos a nosotros. Y si usted ha tenido encuentros con Dios ahorita, usted ha probado un poquito el amor de Dios, usted sabe que eso es de las cosas más deliciosas que existe. Algunos autores cristianos han llamado a esto deleites superiores. Los deleites carnales son buenos porque Dios nos los dio, pero hay deleites superiores. Cuando uno prueba el amor de Dios, wow, eso no tiene comparación. Y eso no lo puedes entender hasta que no lo vives. Aquel que no ha vivido un toque del amor de Dios, tengo compasión por él. Porque es lo más hermoso que se prueba en esta tierra. No se compara al amor ni de un hijo, ni de una madre, ni de un esposo. Si usted piensa que amar a un hijo es lo máximo, yo le digo, hay otra cosa más profunda. El amor de Dios es inigualable. Y fuimos creados con ese propósito de poder amar a Cristo por la eternidad y disfrutar de su amor por siempre, amándonos Él a nosotros y nosotros a Él. Esto es parte de esas bodas del Cordero. Por eso usa la palabra bodas. Mire, vamos a poner otro ejemplo. Si lo más sublime en esta tierra fuera, no sé, un contrato laboral,
empresa, si eso fuera lo más grandioso, lo más glorioso, lo más profundo y lo más íntimo, entonces aquí no hablaría de unas bodas, hablaría del contrato laboral. Pero obviamente nunca es, o sea, hermanos, la comunión más íntima que dos seres humanos pueden tener es la matrimonial. La cercanía, la fusión más íntima y profunda que dos seres humanos pueden tener es la matrimonial. Por eso pone ese ejemplo. No porque vaya a haber sexo con Cristo, o sea, eso obviamente nada que ver. Está hablando de la fusión que se logra. Espero que me dé a entender. Ese fue un tema que estuve luchando mucho, pero bueno. Entonces, mire, esto es parte del propósito. Y Dios me decía, es necesario hablar de esto. Primero porque hacía mucho que no predicaba yo de esto, lo cual es un error. Segundo porque lo que estamos viviendo simplemente es un indicativo de que estamos más cerca cada vez. Y que debe haber un despertar en la iglesia por estas cosas. Entonces vamos a entender un poquito más de las bodas del Cordero. Para esto tenemos que analizar, déjenme ver, me quedan 3 minutos, Dios mío. Tenemos que analizar el concepto de las bodas, pero de una boda judía. Porque si pensamos en una boda como la que vivimos hoy, no se parecen a las bodas judías. Y obviamente la Biblia, cuando habla de boda, habla en el contexto judío. Entonces hay que entender, bueno, vamos a ver las costumbres que se tenían antes. Bueno, en una boda, en la época de Cristo, primero se hacía un contrato de matrimonio. Era un contrato que se firmaba por los padres. O sea, el contrato no lo hacían los novios, lo hacían los padres. Oye, huerco, ¿tu hija me gusta para mi hijo? Pues pásate la dote y luego te doy a mi hija. Pues ya estás, ¿cuánto pides? ¿Cuántos cabellos, hermanos? Camellos, hermanos, ¿cuántos tienes? Y órale, se ponían de acuerdo, firmaban y simplemente agarraban al chamaco y a la chamaca, y aunque ni se conocieran. Gracias a Dios que ahorita no es así. Pero esto es algo interesante. La primera etapa era eso, era un contrato firmado por los padres. Se pagaba una dote, ¿verdad? Y esto daba inicio a lo que se conoce como desposorio. Desposorio, que era la condición en que estaban María y José cuando el ángel se le aparece a María. Estaban desposados, o sea, habían hecho un contrato, pero todavía no se había consumado el matrimonio, solo estaban, podríamos decir que comprometidos. Y pasaba un año, firmaban un año, pero ya era algo tan serio que se consideraba ya, pues, mi esposa, aunque no se había consumado. Por esta razón, cuando estaban ya desposados, María y José, y se le aparece el ángel, y el ángel le dice que iba a quedar embarazada, híjole, pues se puso la cosa difícil. Y por eso es que cuando José se entera que está embarazada, como él era justo, o sea, él no era mala onda, él tenía legalmente el derecho de sacar a esa mujer María, presentarla delante del pueblo y todos la podían apedrear, y era legal, y era honesto, y era recto. Pero este cuate dice, yo no puedo hacer eso, la amo tanto, o sea, yo no puedo hacer esto. Ahora, María, como era una virgen, ahora la palabra virgen en el hebreo original era una palabra que creo que es la palabra alma con H al final, y esto se refería a una señorita entre 14 y 16 años. O sea, de la edad de mi hija, más o menos. Yo no puedo apedrear a esta chamaca. Y él dice que quiere dejarla secretamente, pero Dios le habla en sueños y le dice, no la dejes, acéptala, porque lo que ella tiene en su vientre es del Espíritu Santo. Y bueno, así dice la Escritura. Y a partir de ahí continúan. Entonces eso es lo que es la primera etapa de lo que era ya el matrimonio. O sea, ya se consideraba parte de un matrimonio, aunque solo estaban desposados. Ahora, la segunda etapa del matrimonio judío
era un proceso que ocurría, como le dije, un año después. Y esto ya se cumplía un año, entonces agarraban al novio, ¿verdad? Y acompañado de sus cuates, el novio acompañado de sus amigos, se iban a medianoche por todo el pueblo a casa de la novia. En tanto la novia estaba con sus amigas esperando al novio. Era todo un ritual. Entonces imagínense a los chamacos, bueno, al novio aquel ahí bien galán y todo emocionadillo porque ya iba a la casa de la novia por la novia. Y todos los cuates, no sé, me imagino que cargándolo, aventándolo para arriba, yo qué sé. Y acá todas las chicas, ¿verdad? Esperando. Ay, mana, ¿cómo te quedaron las uñas? Ay, déjame te acomodo la pestaña, mi niña, porque ay, ya viene el novio. Y ahí todas emocionadas, hechas bola. Cada uno en su relajo. Esto es lo que habla la parábola de las 10 vírgenes. Las vírgenes, o las doncellas están esperando a que el novio vaya por ella. Pero esta es una segunda etapa. Como dije, era todo un ritual que lo que yo no entiendo es por qué lo hacían de noche, pero obviamente tiene una representación espiritual. Tiene una representación espiritual y esto es parte de. Y dice que mientras el novio iba con sus amigos, la gente se podía unir. Entonces era toda una algarabía en el pueblo porque se iba a casar, ¿verdad? Y luego entonces ya viene la tercera etapa, que eran ya las bodas, la cena. Y de esto habla pues el Evangelio de San Juan, las bodas de Caná. Normalmente las bodas duraban días y el vino era indispensable, socialmente no podía faltar el vino, etcétera, etcétera. Ahora, lo que describe aquí el Apocalipsis, lo que leímos ahorita, en Apocalipsis 17 creo, ya no sé cuál versículo fue, 19, perdón, gracias. Cuando dice las bodas del Cordero, está hablando de que ya sucedió la primera y la segunda etapa en la Biblia. Pero hoy, ¿en qué etapa estamos? No estamos en la primera, hermanos. Estamos en la segunda etapa de lo que acabo de describir. La primera etapa, ¿cuándo fue? Acuérdense que la primera etapa es cuando firman. La primera etapa fue cuando Cristo en la cruz derrama su sangre y se consuma. Cuando Él dice consumado es, Él está firmando con su propia sangre un pacto. Y está recibiendo el Padre, en este caso, esa dote, ese pago por el pecado de la humanidad. Y los que hoy en día decimos, sí Señor, te acepto. Qué interesante. Proponemos matrimonio, ¿te quieres casar conmigo? Sí acepto, es igual. Cuando hoy decimos, sí Señor, yo te acepto, yo acepto seguirte, yo acepto tu sacrificio, yo acepto Señor que tú moriste en la cruz por mí, acepto tu perdón. En ese momento usted recibe las arras del Espíritu, que es como el anillo de compromiso. Y ahí está la primera etapa del matrimonio ya. Y a partir de entonces, usted y yo nos tenemos que preparar para cuando venga el novio por nosotros. Estamos en la segunda etapa, hermano. Como iglesia, ya se firmó, ya se entregó la dote, digámoslo así. Ya fue el pago. Ahora solo hay que esperar a que el novio venga. Ahora, mire, vamos a leer algunos versículos que respaldan todo esto. Vaya conmigo a Corintios. Segunda de Corintios. Ya voy a terminar. Segunda de Corintios. Capítulo 5. ¿Ya está ahí? Segunda de Corintios capítulo 5, vamos a leer versículo 4 y 5. Dice, porque asimismo
los que estamos en este tabernáculo. Cuando dice este tabernáculo, se refiere a este cuerpo. Todo el contexto, ahorita no lo voy a explicar, pero ahí se refiere a tu cuerpo. Los que estamos en este tabernáculo o en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal, o sea, este cuerpo mortal, sea absorbido por la vida, es decir, la vida eterna. Mas el que hizo esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Aquí las arras se refiere a esa señal de compromiso que Él tiene con nosotros. Ahora, vaya conmigo al capítulo 11, ahí mismo, 2 capítulo 11. Dele vuelta unas hojitas, 2 pero ahora el capítulo 11. Dice el versículo 2, porque los celo con celo de Dios, pues los he desposado. Ahí está la palabra, desposado o comprometido con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Estas son palabras del apóstol Pablo que le está diciendo a la iglesia de Corintios. Dicen, yo los celo, es decir, yo estoy celoso, yo soy de que ustedes que están comprometidos con un solo esposo, en este caso con Cristo, sean presentados, estén guardados, estén preparados para su esposo, Cristo. Ahora, quiero terminar hoy con esto. ¿Cómo debemos actuar entonces, hermanos? Pensemos en cómo actúan una pareja comprometida. ¿Cómo actúan? De cuenta, ya tiene usted el anillo, ya sabe usted la fecha, ya se mandaron a hacer las invitaciones, ya estás pensando en los padrinos, ya estás pensando en la boda, ya estás pensando en el día en que te unirás a tu esposo. La comida. Ahora, ¿a dónde voy con esto? La actitud de dos personas, o bueno, de unos novios comprometidos, que están esperando la boda, no es una actitud de, yo que quiero pecar a gusto, pero pues ni modo, ya soy cristiano. No. Si tú estás enamorado de ese hombre o de esa mujer, tú sueñas con ese momento de pureza, de unión, único en la vida, único. Nuestra actitud debe ser esa, porque es parte del propósito, hermano. Estoy hablando de propósito. Tú y yo no somos cristianos nomás para vivir diferente al mundo. O sea, eso es parte, pero hay algo más sublime. ¿Cuál es la razón por la cual nos debemos guardar? ¿Cuál es la razón por la cual debemos esperar al novio con ansia? ¿Cuál es la razón por la cual estamos aquí escuchando la palabra de Dios? Porque Él es al que ama mi alma. Porque yo quiero que ese día suceda, el día que estemos para siempre juntos. Y esa debe ser la emoción que debe existir en cada cristiano. Y si esa emoción no existe, es necesario rogarle a Dios que venga un despertar en nosotros. De Señor, te anhelamos. Apocalipsis al final dice, el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Y esto es porque anhelamos estar juntos por la eternidad, porque estoy enamorado de ti y sé que tú estás enamorado de mí y que tú quieres que yo viva contigo eternamente. Tiene que haber eso en la iglesia. Y obviamente hay un adormecimiento. Así que tenemos que comenzar. Esto es el inicio, hermanos. Si Dios lo permite, seguiré hablando de esto más profundo y más, porque hay mucho que hablar de esto. Vamos a ponernos de pie, por favor.
Yo quisiera que oráramos brevemente, pero es importante. Si usted es cristiano, si usted es hijo o hija de Dios, que usted orara esto, que usted le pidiera: Señor, trae una revelación de la segunda venida de Cristo. Trae un entendimiento fresco de lo que significa este evento, porque esto es la culminación del propósito. Y para esto debemos vivir. Pero Padre, yo pude darme cuenta, aún en mi propia vida, cómo este tema está como adormecido. Cómo este tema, Señor, no provoca las reacciones correspondientes. Cómo este tema, Señor, está como si fuera velado, como si estuviéramos un velo, como si es algo que pensamos que sabemos, pero que no hay una conciencia, una realidad, una frescura sobre el tema. Y yo oro en el nombre de Jesús, que tú en tu misericordia traigas a la iglesia, comenzando conmigo, Señor, una frescura sobre la segunda venida de Cristo, sobre ese momento de las bodas del Cordero, porque para eso nos salvaste, para eso diste tu vida en la cruz. Para eso, Señor, nos hiciste parte de tu pueblo. Es parte de tu propósito. Y Señor, aviva tu obra. Señor, cuando hemos orado, trae un avivamiento. Yo creo que también tiene que ver con una profundidad de entendimiento de tu palabra, de lo que significa la segunda venida de Cristo. Señor, hoy oramos esto y yo pido que estos días, y si tú nos permites llegar al próximo domingo, Señor, que estos días tu Espíritu Santo nos inquiete profundamente sobre este tema, porque este tema debe estar más vigente que nunca. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Muchas gracias.